que vamos a tocar es las consecuencias de no conocer. Entonces podríamos nosotros decir, hermano, pero si yo vengo a la iglesia, pero si yo no falto al culto, hermano, y llegamos a una situación donde decimos, pues, yo soy cristiano. Y el asunto es este, hermanos, que sí, muchos de nosotros estamos aquí en la casa de Dios y decimos muchas cosas, pero el asunto del conocer, hermanos, tiene que ver mucho con revelación, tiene que ver mucho con buen entendimiento, tiene que ver, hermanos, con mucha comprensión. Entonces dice que el Señor amaba mi corazón, y el Señor me decía de que nosotros debemos de ser una lámpara. La Biblia dice que el rey David era una lámpara en Israel. Entonces, cuando uno es una lámpara, por eso no sé si usted ha leído la Biblia, que la Biblia dice que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, dice que antes que la lámpara del Señor se apagara, Dios llamó a Samuel. Entonces quiere decir que cuando nosotros llegamos a la comprensión de la palabra, al entendimiento de la palabra, al conocimiento de la palabra, en nosotros empieza, hermanos, a ver una luz. Por eso es que la Biblia dice que una lámpara no se esconde debajo de una cámara, sino que una lámpara se pone en un lugar alto para que alumbre, dice la Biblia. Entonces, cuando dice esto, dice, así se alumbren vuestras buenas obras. Entonces, fíjense, hermanos, que llegando a este punto de entender lo que es el conocimiento, podríamos decir que quien no conoce, no tiene lámpara. Por eso David, cuando llegó al entendimiento de la palabra, él dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces quiere decir que cuando nosotros empezamos a tener entendimiento en la palabra, nosotros empezamos a tener lámpara. Miren, muchas veces, hermanos, pasa de que la mujer es muy ferviente, muy consagrada y el marido llega apagado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer si ve que él está apagado? Ella alumbrarle, porque ella puede tomar ese lado de ayudarlo a que él despierte a hacer lámpara en su hogar, hacer lámpara en su trabajo, hacer lámpara que alumbre los lugares oscuros. Por eso dice la Biblia que una lámpara no se pone bajo una cama, sino en un lugar alto para que alumbren a todos. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que el vivir sin conocimiento es vivir bajo juicios, es vivir bajo situaciones bien difíciles, desastrosas, que usted va a decir, pastor, pero yo no quiero oír de desastre. No quiero hablar de desastres, pero sí quiero hablarle de que es tremendo cuando nosotros no empezamos a entender, no, hermanos, tenemos luz. Y entonces por eso David decía, envía tu luz, decía el rey David, y tu verdad, y estas me guiarán, y estas me conducirán hacia tu santo templo y hacia tus moradas. Entonces podríamos decir, hermanos, que cuando un cristiano anhela estar en la iglesia, anhela estar en los cultos, anhela estar en todo lo que es de Dios, está siendo guiado por el Espíritu Santo, y es una luz. Por eso dice, envía tu luz, y estas me guiarán y me van a conducir. Entonces, hermanos, esa luz es entendimiento. Cuando tenemos entendimiento, nosotros empezamos a ver las cosas de otra forma y aún más claras, y empezamos a decir, Señor, yo necesito, y hubo un hombre en la Biblia que dijo, alumbra mis tinieblas. Fíjense que es terrible, pero hay gente que justifica sus males, justifica sus pecados y justifican sus tinieblas. Entonces esto no viene de Dios. Nosotros no tenemos que justificar el pecado, sino al contrario, ser lámpara que alumbra lo que no está bien. Esa es una lámpara que alumbra lo que no está bien. Entonces ahora podríamos decir, miren hermanos, es tremendo, pero cuando nosotros pensamos, ¿cuántos de nosotros como cristianos somos cristianos, pero no andamos en luz? Y andar en luz es venir al conocimiento de la palabra. Por eso
yo quiero hablarle un poco sobre lo que son las consecuencias de no conocer, porque el no conocer nos trae situaciones difíciles a nuestra vida. Mire, empezando como dice Oseas 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si usted ve que lo sombreé con azul, es para enfocarle lo que pasa cuando no hay conocimiento. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, hermanos, podríamos decir que el ignorar la palabra de Dios, el no tener revelación de la palabra, nos puede traer destrucción. ¿Sí se ha fijado que la Biblia dice que el pastor conoce a sus ovejas? Usted va a decir, pastor, ¿sabe cómo soy yo? Yo a veces nomás veo que se juntan dos y ve, ya están echando al chisme, digo, son especiales. Y ¿cómo sabe? Y mire, uno, ¿sabe por qué pasa eso? Porque están en tinieblas. No tienen lo nuevo para compartirlo. Cuando usted recibe algo nuevo, ¿usted qué? ¿Se lo guarda? ¿O lo quiere compartir? Así que si mire, si hermano, solo a lo sencillito que vayamos, que usted se compró una blusa nueva como mujer, usted quiere decirle a todos dónde las venden, cómo las venden, y qué bonitas están, y que son bien cómodas, y que si no, hacer publicidad, ¿verdad? Entonces, ahora imagínense, cuando nosotros empezamos a tener conocimiento de lo que pasa en nuestra vida, empezamos a ser liberados de la destrucción. Entonces, aquí es donde usted va a decir que terrible, cómo el enemigo, por eso la Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y qué. Entonces quiere decir que primero empobrece a la gente, primero la arruina, ya que la arruinó, la destruye. Va por partes, cómo trabaja el enemigo y todo. ¿Por qué pasa eso, hermano, de llegar a la destrucción? Fíjese que llegar a la destrucción y llegar a la eliminación de algo. Eso va a decir, hermano, qué terrible que uno llegue a ser eliminado. Por eso el apóstol Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía bajo servidumbre. No voy a ser, dice, que yo siendo heraldo para muchos, decir, venga a ser eliminado. Mire, eliminado quiere decir que él entendió ese punto, hermanos, del ser destruido, que alguien se ha quitado de la faz de esta tierra porque nunca prestó atención a entender a Dios, a entender su vida, a saber cómo vivir. Muchas veces uno vive la vida bien confundido, bien oprimido, bien arruinado. ¿Y por qué, hermanos? Porque no está teniendo entendimiento. Cuando usted empieza a tener entendimiento, usted empieza a tener la luz de Dios. Entonces usted empieza a cambiar y empieza a ver las cosas de otra forma. Y usted dice, yo voy a pelear mis batallas, pero las voy a pelear correctamente. Por eso el apóstol Pablo dice, para que yo haga bien las cosas, yo voy a tener que someterme a Dios bajo servidumbre, para que yo entienda lo que Dios está haciendo ahora. Fíjense los procesos que el apóstol Pablo vivió. Una vez pareció de la misa. Y si ustedes pudieran sacarse los ojos, pero lo harían alabando lo lindo que eran los hermanos. Y en otras, hermanos, donde había sido azotado, otras donde había estado en la cárcel, pero eran pasos de prueba que estaba viviendo en su vida, pero él iba entendiendo cómo salir adelante en cada cosa que estaba viviendo. Quiere decir que no sufría en vano, quiere decir que no pasaba cárceles en vano, quiere decir que no se enfermaba en vano. Oye, hermano, dice, ¿cómo enfermarme en vano, hermano? Yo no sabía que se puede enfermar en vano, ¿verdad? Pero es que aquí vamos al asunto, entender por qué pasamos por diferentes etapas de la vida, y cuando entendemos, entonces el enemigo no puede destruir. Pero ese es el paso que el enemigo da. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y miren lo que sigue pasando. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y miren lo que sigue. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, si los hijos uno los quiere mucho, y siempre uno está, Señor, salva a mis hijos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, ayuda a mis hijos, Señor, háblale a mis hijos. Uno está ahí siempre clamando por los hijos. Y ahora que Dios digas, como tú te olvidaste de mi ley, yo voy a olvidar de tus hijos. Entonces eso nos lleva, hermanos, a una relación donde Dios quiere que nosotros tengamos compromiso con su palabra.
¿No dice la Biblia, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo? Entonces, quiere decir que al olvidar nosotros lo que Dios nos establece, Dios dice, yo me voy a olvidar también de tus hijos. Entonces nos está llamando a tener un compromiso con lo que es su palabra, no con la religión, hermano. Ahí estoy comprometido con la iglesia, yo estoy comprometido con todo lo humano, menos con Dios. Entonces dice Dios, para que no te destruya el enemigo y yo no te quite del sacerdocio y yo me olvide de tus hijos, tú tienes que cortar atención a la ley. Entonces ahí usted va a decir, ay hermano, esto sí está tremendo. No se está refiriendo a ciertas cosas que se hacían en la ley, sino que se está refiriendo a las leyes espirituales que nosotros tenemos que cumplir. Y fíjese esta palabra, hermanos, conocimiento. Aquí lo traigo, pero lo traigo más adelante también, dice da'at, del hebreo, conocimiento, entendimiento, inteligencia. Quiere decir que el que conoce debe tener entendimiento. Y no solo debe ser inteligente. Entonces quiere decir que hay varias formas de manejar el conocimiento. Que usted diga, bueno, yo conozco muchas cosas, pero hay cosas que no las sé hacer. Pero si tienes el conocimiento, Dios te da la inteligencia y te ayuda a entender cómo hacer mejor las cosas. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en nuestra vida diaria, hermano. A tener conocimiento, a tener entendimiento y a tener inteligencia. Usted podrá decir en su casa, yo conozco a mi esposo, o el hombre podrá decir, yo conozco a mi esposa, pero no tenemos entendimiento de cómo llevarlo bien. No somos inteligentes, ¿verdad?, para manejar bien el asunto, ¿verdad? ¿Sabe qué dicen algunos hombres? Yo no soy ofender a nadie, no lo puedo decir, pero hay hombres que están tan mal en su vida que yo no entiendo que están amargados por el mujer. ¿Y por qué pasa eso? Porque nunca entendieron cómo es que se tiene un trato, una convivencia, una relación con una mujer, una relación familiar, donde tienen que llevar a cabo responsabilidades. Hermanos, qué tremendo es esto, pero mire, si hay algo que le cuesta al hombre, cuando usted ha casado, a ver, voy a pedir opinión. ¿Qué es lo que le cuesta al hombre cuando se casa? Lo que más le cuesta. A ver, ¿qué es lo que más le cuesta al hombre cuando se casa? ¿Perdón? Integrarse con su esposa. Eso es bueno y eso es bueno, ¿verdad? Hacerse uno con su esposa. Pero ¿qué otra cosa es la que le cuesta bastante? ¿Perdón? Adaptarse uno, dice el hermano. Eso. Que la esposa le diga, ¿sabes qué? Quiero uno de mi semana para acá. ¿Y por qué cuesta? Porque el hombre viene de una etapa, de un tiempo de vida donde vivía como quería, hacía lo que quería. Y ahora ya tiene una compañera que le va a decir, ¿sabes qué? Ponte los zapatos. ¿Sabes qué? Ya no tengo ropa. ¿Sabes qué? Necesito un desodorante. No voy a ser como aquel que sale en la canción, la doy 50 por 3 cambios. Entonces ahí es, hermano, donde uno llega a situaciones de la vida familiar, donde como no hay conocimiento cómo tratar a su pareja y cómo llevarse bien y cómo integrarse a la vida familiar, entonces hermanos se empiezan a pelear y se tratan como extraños porque no se conocen. Entonces por eso el apóstol Pablo daba el consejo, decía, maridos, vivir con ellas sabiamente. Entonces, eso de sabiamente está diciendo con conocimiento. Vivir con ellas con conocimiento, porque la sabiduría es conocimiento. Entonces, miren, hermanos, ¿por qué son destruidos muchos matrimonios? Pero si tiene su carrera cada quien, uno es ingeniero y el otro es doctor, uno es licenciado y la otra es ingeniera. Miren,
Eso no quiere decir que tienen conocimiento. Tendrán conocimiento de la carrera que estudiaron, pero de la carrera de la vida no tienen conocimiento, porque ese conocimiento viene de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, el enemigo no va a poder destruir. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros estamos. Va a decir usted, hermano, entonces, ¿cómo podríamos comparar el conocimiento aquí? Aquí podríamos poner el conocimiento como una cobertura, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos bajo cobertura de conocimiento. El enemigo ya no va. Por eso fíjense que el apóstol Pablo se preocupaba por la iglesia. ¿Sabe cómo dijo una vez? Metemos. Y así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos se han extraviado de la sinceridad de la verdad. Entonces aquí, hermano, él tenía ese temor, porque cuando no tenemos conocimiento podemos ser extraviados, y no solo extraviados, destruidos. Esa es podríamos decir que es una de las consecuencias, hermanos, por no tener conocimiento. Yo la segunda vez les pregunto a todos, ¿ustedes tienen conocimiento de Jesús? Todos van a decir amén. Y si yo le preguntara, ¿dónde es que habita el conocimiento? Va a decir en su palabra. ¿Dónde más? Pero no van a saber. Señor, perdón, en la iglesia, Señor. ¿Sabe usted que donde debe de haber conocimiento espiritual? Porque muchas veces no hay conocimiento. Nosotros cantamos, nosotros danzamos, nosotros oímos la palabra, pero a veces el conocimiento no lo tenemos. Entonces se empiezan a dar consecuencias por lo mismo. Mire, este es destruido, dice aquí, va, Génesis 2:9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense, hermanos, que usted va a decir, Dios puso un árbol, que este árbol aquí es Jesucristo, el árbol de la vida, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal, usted va a decir, qué terrible, porque ahí fue donde se encendieron ciertas cosas, ciertas pasiones, cierta avaricia, ciertas situaciones tremendas, porque Adán cuando lo vio dijo, es apetecible, es codicioso. Quiere decir que se abrieron en ellos. Por eso cuando la serpiente les habló, le dijo, ¿sabe Dios que el día que coman de él, qué le dijo? Serán abiertos vuestros ojos. Y sí fueron abiertos, porque ellos no conocían el bien y el mal. Ellos solo conocían el bien. Entonces el Señor viene, hermanos, y le da su retribución por haber desobedecido al conocimiento que se les había ministrado. Entonces aquí es donde ahora nosotros podríamos decir, hermanos, qué consecuencias se viven por causa de tomar y desobedecer a Dios. Nos vienen consecuencias. Eva tuvo maldición, Adán también, fueron sacados del huerto. ¿Por qué causa? Porque, hermanos, desobedecieron a lo que se les había establecido. Quiero decir, se imagina, Dios bajaba todos los días a ver su discipulado a Eva. Adán tenía conocimiento, Eva también. Ellos sabían de la palabra, porque Dios hablaba por ellos y se la Biblia la entendía. Entonces, ahora viendo eso, nosotros podríamos decir que desobedecieron, tuvieron sus consecuencias, sí lo sabemos, ¿verdad? Pero mire, otra de las consecuencias que vivieron, que se vive cuando uno no tiene conocimiento, es Isaías 5:13, cautividad y esclavitud. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Entonces miren, hermanos, no tuvo conocimiento, fue llevado cautivo. Esta palabra cautivo, hermano, es una palabra que significa ser llevado preso, ser llevado como esclavo, pero también ser llevado desnudo. Dice que la costumbre que cuando se llevaba cautivo a alguien del pueblo de Israel lo llevaban desnudos. Usted va a decir, qué terrible. Quiere decir que, hermanos,
por ellos no tener conocimiento, empezaron a vivir vergüenzas. Y usted va a decir, hermano, ¿cuántas vergüenzas puede vivir el ser humano por no, hermanos, tener conocimiento? Mire, muchas veces uno para pecar que corriendo, ¿no? Pero para obedecer a Dios no corre. Entonces aquí es donde ahora nosotros tenemos que tomar un poquito de entendimiento en esto y decir, Señor, dice que fueron llevados cautivos porque les faltó conocimiento. Como que esta palabra les faltó quiere decir que no tenían lo suficiente como para poder sostenerse en su vida de fe. Entonces te va a decir, hermano, ¿qué tanto conocimiento necesitamos? Hermanos, todo lo que se puede. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos en ese tiempo limitarnos, sino que si el enemigo tiene tanto conocimiento, nosotros debemos de tener todavía más que lo que él tiene, para que nos sobrepase en las acechanzas y en las maquinaciones que él prepara. Entonces, por eso es que nosotros debemos de entender esto. Conocimiento, este conocimiento que la Biblia se está refiriendo también es conocimiento de saber contra quién estás peleando, contra qué estás luchando en la vida. Porque, hermanos, muchas veces uno les pregunta a los hermanos, ¿por qué pecaron, hermanos? Hermanas, ¿por qué pecaron? Nos ganó el deseo, hermano. Nos ganó la tentación. Entonces aquí es donde usted tiene que decir, si yo cedo a algo que es pecado, lo primero que yo voy a hacer es entregarle mis armas a Satanás y decirle, aquí estoy, amárrame, manéame, quítame todo lo que quieras y llévame desnudo, hasta la ropa, llévame desnudo y llévame preso. Entonces aquí es donde ahora nosotros entendemos entonces que para que uno no viva esas consecuencias, uno tiene que luchar, pelear sus batallas, hermano, y decir, Señor, soy tu hijo o tu hija, ¿verdad? Pero yo necesito entender que no debo de vivir consecuencias por causa de que yo no me he esforzado lo suficiente para que tú me capacites. Fíjense, Dios lo capacita a uno, Dios nos prepara a uno, hermano, ¿estamos de acuerdo? Dios nos prepara. Que nosotros tal vez seamos indiferentes es otra cosa, pero Dios nos capacita. Entonces, si nos capacita, entonces nosotros tenemos que entender que para que no seamos llevados presos, nosotros necesitamos tener conocimiento. La Biblia dice, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Quiere decir que se perdieron muchas ministraciones por causa de que nosotros no tuvimos. Eso dice, porque no tuvo conocimiento. Entonces aquí llegamos a una cosa que podríamos preguntarle. ¿Tenemos nosotros conocimiento? Yo le pregunto, ¿tenemos nosotros conocimiento? ¿O tienen ustedes conocimiento? Ni amén, ni sí, ni no me dijeron ustedes. ¿Tenemos conocimiento? ¿Lo suficiente? ¿O muy poco? Entonces miren, aquí se habla de cautividad y esclavitud por falta de conocimiento. Hermanos, es tremendo, pero ¿sabe usted que a veces a la iglesia llega gente que nada llega buscando carne? Deseos, avaricias. Y hay iglesias que, hermanos, parecen carnicerías. Hay chuleta, hay diezmillo, hay de todo, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermano, la iglesia debe ganar almas, pero no las debe ganar a través de carnadas. Llega un hermano y le dice el pastor, no te preocupes, te vamos a acusar. Llega una hermana, no te preocupes, aquí vas a llegar a tu objetivo. Así se lo está consiguiendo. Y así arman las iglesias, hermano, con carnadas. Si arman un culto de jóvenes, con carnadas. Si arman un culto familiar, con carnadas. Digo, no, hermanos, tengamos entendimiento y temor de Dios, que no es así. Si no queremos que el pueblo sea llevado a la cautividad, no los preparemos para la cautividad. No los preparemos, hermanos, para que sean destruidos. Preparémonos con una disciplina, con un temor de Dios, con una vida de santidad, para que el enemigo no los lleve cautivos como esclavos. Y ahí es donde vamos a entender por qué hay gente, hermanos,
que aún siendo cristiana vive unos desastres terribles que no debería de estar viviendo, pero son consecuencias. Entonces, ahora miren, aquí yo puse unas palabras hebreas, hermanos, que ustedes necesitan saber, y si puede buscar en la concordancia Strong, y va a encontrar información con respaldo bíblico de estas palabras. Yará, saber entender, comprender, conocer, ser íntimo. Da'at, tener conocimiento. Bin, comprender, ser capaz, discernir, percibir. Agnoia, carencia de conocimiento. Y ahí es donde vamos a carencia, agnoia, carencia de conocimiento. Que cuando hay carencia de conocimiento, hermanos, el enemigo trae sus armas y funciona. Cuando hay abundancia de conocimiento en el temor de Dios, el enemigo sale huyendo, porque tiene quien le haga frente cuando trata de invadir el campamento de los hijos de Dios. Entonces, miren, juicio por no conocer. Según de Tesalonicenses 1:8 dice: en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Entonces, miren, hermano, ¿qué está diciendo aquí? En llamas de fuego traerá juicio. ¿Sobre quiénes? Sobre los que no conocen a Dios. Entonces, aquí llegamos a un punto que quisiera detenerme un poquito. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos, en San Juan 8:35? Conoceréis. ¿Qué dice? ¿Conoceréis qué? Y la verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos empezamos a enfocar en el conocimiento, nosotros empezamos a ser limitados. Mire, si usted trae errores, trae situaciones de opresión, situaciones de tristeza, situaciones de depresión, situaciones de ansiedad, situaciones tremendas en su vida, en el nombre de Jesús nosotros declaramos que el Señor va a servir. Pero también hay que llegar a ese conocimiento de la verdad. Fíjese que tremendo es este conocimiento, hermano, porque yo estaba sufriendo unos ataques fuertes estos días de enemigo. Y el Señor me hablaba en la madrugada y me decía, porque yo le decía: Señor, el que se para ahí después de la pared de mi casa, de donde está mi recámara, ya tiene un buen rato parándose ahí, y ese es el que me ataca toda la noche. Es un brujo. Yo le digo: Señor, yo le he estado resistiendo y lo he estado atando. Y me dice el Señor: y eso ha sido mi lucha, siempre haciendo guerra contra el enemigo. Le digo: Señor, ¿pero qué pasa con esto? Porque me empecé a sentir muy mal. Y el Señor me dice: esa va a ser tu lucha hasta que lo destruyes, hasta que acabes con eso y aprendas a vencer eso, conocer cómo vencer eso. Entonces, conocimiento no es que usted se llene la cabeza de un montón de versículos de memoria. No. Conocimiento es que aprendemos a entender cómo vamos a resolver los problemas que nos están viviendo, cómo aprender, cómo tener una luz de saber cómo vamos a luchar, cómo vamos a hacer, qué estrategia vamos a usar, cómo vamos a acabar con aquello que está afectando nuestras vidas. Ese es el conocimiento que quiere Dios que recibamos de Él. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que muchas veces nosotros nos emproblemamos, nos bloqueamos y ya no aguanto ni más. Ya no aguanto ni más. Yo creo que nos vamos a divorciar. No, esto ya se acabó, el punto y final. O estoy estudiando la carrera y ya me cansé. No creo que no aguanto ni más. No, hasta bien difícil. Hay muchas familias estudiar ahí. Todo. Debo tener conocimiento. ¿Cómo ganar nuestros ataques? Yo sí me he enfermado, ¿verdad? Por ataques así de enemigo terribles. Una vez mi esposa me dice: llegamos a Guatemala, y ¿sabe qué me dice mi esposa? Llegamos al retiro. Fíjate que Dios me estaba mostrando ahorita en una madrugada, se despertó y me dijo que hay una bruja que nos está atacando, es una güera así.
Y llegamos a Guatemala y ya terminó el retiro, decimos el apóstol, ya nos retiramos, queremos despedirnos de usted y queremos que oren por nosotros. Y en ese momento traemos unos profetas de Pensacola, hermano. Y dice, ayúdenme a orar por él. ¿Y qué creen que dijo uno de los profetas? Un joven. Dice el Señor que hay una mujer que nos ha estado atacando así, y es así, así. No nos estamos viendo la cara, mi esposa y yo, los dos. Terrible, exacto lo que Dios nos habló. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que cuando nosotros recibimos conocimiento de dónde nos están viniendo los ataques, de dónde nos están viniendo las luchas, entonces nos tiene que venir el conocimiento de qué armas tenemos que usar en esta batalla, contra qué estamos luchando, qué tenemos que hacer para salir bien de esos problemas que nos están asfixiando, que nos están afectando. Miren, hermanos, uno como humano llega al punto a veces donde ya los problemas se vuelven una asfixia. Le falta el aire, ya no aguanta, ya no soporta. El Señor dice, no te desanimes. ¿Cómo dice el Señor? No te desanimes. ¿Cómo le dice el Señor? No te desanimes. Yo tengo las armas para tu victoria. Y yo tengo el conocimiento para enseñarte cómo vas a luchar para que ganes. Ay, hermano, no hay cosa más linda, ¿verdad? Que Dios le diga a uno, mira, así me vas a hacer. Y que uno preste mucha atención y lo haga tal como Dios lo dijo. Por eso, miren, hermanos, cuando siempre se hace como Dios dice, siempre hay victoria. Por eso cuando Jesús hablaba y el diablo le iba a tentar, ¿cómo le decía? Escrito está. Escrito está. Escrito está. Y el diablo no podía hacer nada. Se iban para ver en qué pensaba por allá, a ver qué le hago a este ahora, a ver cómo lo ataco ahora, a esta o a este, ¿verdad? A ver cómo los ataco ahora. No me hago sentar un poquito porque me están cerrando puertas. Y las puertas que pensé que estaban abiertas las encontré cerradas. Y lo que dijeron abrieron solo para decir, escrito está. Y se va y regresa con otra arma. El enemigo, hermano, se fue a fabricar un arma de cómo atacarlo. Y el Señor dice, prepárate porque el enemigo va a venir con fuerza sobre ti. Pero no tengas temor. ¿Cómo le dijo a Pedro, hermano? Pedro, ¿qué sentiría usted si el Señor le dice, hija mía, ¿qué crees? Satanás te pidió. ¿Para qué me pidió? Para darte una salida. Es una arrastrada esa decisión, hermano. Y Pedro, le había entrado miedo a Pedro. El Señor le dijo, yo vi a Satanás caer por un rayo y me pidió para salvar. Pero no temas, Dios. No temas. Mira, hermano, qué bonito es que el Señor le diga a uno medio de la prueba, no temas. Yo estoy contigo. Yo voy a fortalecer tu fe para que tu fe no falte. Miren qué importante. Si algo necesita uno, hermanos, en este diario caminar, es que su fe de uno no falte. Que uno tenga la fe suficiente, hermanos, para no desmayar en medio de la prueba, en medio de la lucha, ¿verdad? Y decir, aquí sigo firme y aquí no me muevo y aquí voy a ganar. En el nombre del Señor, aquí voy a ganar. Hermanos, qué bonito es tener esa convicción, esa seguridad de que aunque la cosa esté dura, uno diga, Señor, aquí no me muevo. Señor, aquí me vas a hacer salir victorioso, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Mira, hermano, qué importante. Qué bonito es que nosotros, en lugar de juicio, nos venga mejor bendición. Entonces vamos a decir, Dios va a transformar tus maldiciones en bendiciones. ¡Aleluya! Mira, hermano, Dios va a transformar. Es que eso es lo que el Señor está diciendo a su palabra. Usted diga, vine a oír puro juicio. No, hermano, no. Porque Dios es un Dios perdonador. Es un Dios bueno. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Dice a los que se niegan a obedecer la buena noticia a nuestro Señor Jesús. No nos neguemos, hermano. Sino que se traiga su palabra. Ese, habla, Señor. Aquí estamos, atentos a recibir tu palabra. Amén. Dice juicios por no conocer.
Oscurecimiento por no conocer. Oscuridad por no conocer, hermano. Terrible. Quiere decir que cuando usted se hace indiferente a la palabra, cuando usted no se dispone a la palabra, lo que usted abre puerta a la oscuridad. El Señor no quiere eso. El Señor quiere decir. El Señor quiere hablar. Mire lo que dice el versículo, Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quiere decir que la dureza de corazón, hermanos, puede traer a nuestras vidas cosas que nosotros no hemos deseado. Es mejor que en la prueba de la lucha diga: ya no puedo, Señor, ayúdame, con tu ayuda yo voy a salir adelante. Es mejor hablar de esa forma, hermano, a que se le endurezca el corazón. Porque sabe usted que la lucha es tremenda. O te ablandas o te puedes hacer duro. Aquí dice que por la dureza de su corazón y por la ignorancia que hay en su vida, todos tenemos un poco de ignorancia. Miren, hermanos, como en los discipulados, le damos lugar a los hermanos que ya van avanzados a que hablen y a que expongan. Y nos quedamos a veces, qué bárbaro, decimos. Fuerte la pregunta que se aventó. Qué tremendo lo que expuso, que no lo habíamos visto. Qué bonito. Entonces, miren, hermanos, cuando nosotros vemos eso, nos da alegría porque decimos: eso quiere decir que los discípulos están avanzando, están creciendo, están conociendo. Pero cuando no conocen, hermano, se hacemos una pregunta y, como digo acá, ni fa. ¿Por qué? ¿Por qué ni fa? Porque, hermanos, hay dureza de corazón y hay oscurecimiento. Y ese es el trabajo que el enemigo hace, hermano. Dice: mire, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Oye, hermano, qué triste es que en una iglesia, hermano, los hermanos solo llegan a dejar su nieto. Dígale, pastor, que está viniendo. Y se va. Y todas las veces nada más llega así: dígale, pastor, que está subiendo. Y se va. Es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. Es que yo soy un hombre muy ocupado, tengo mucho que hacer. Y nunca busca a Dios. Ahora aquí la pregunta sería: ¿lo salvará su Dios? Y usted dirá: ¿y por qué no lo va a dejar allá donde está Paco, donde está Pacho? Sino que lo traen en la iglesia cristiana. Y usted va a decir: pues mejor, pastor. Para mí no es mejor. Ni para Dios es mejor. Porque Dios quiere la salvación de uno. Yo como pastor te digo: aunque no tienes experiencia, aquí vas a aprender a hacer las cosas que Dios te manda. Lo importante es que aprendas a tener luz y verdad en tu vida. No un entendimiento entenebrecido, sino que la luz de Dios alumbre tu entendimiento. Porque el ser humano se hunde en los problemas, se hunde en las cosas de la vida y no encuentran solución a las cosas de la vida porque cayeron en un pozo oscuro, hermanos, y no le encontraron respuesta nunca a su problema. Es duro vivir así, entenebrecido. Por eso, hermano, a Dios le preocupaba cuando la lámpara ya iba a ser quitada, tener otra lámpara lista que alumbrara a Israel. Entonces, mire, cuando Dios sabe que alguien ya lo va a quitar, Dios dice: tiene que haber otra lámpara que alumbre antes que este se ha quitado. ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia dice que el pueblo de Dios vio gran luz y sus rostros fueron iluminados, dice la Biblia. Mire, hermano, eso quiere decir que cuando nosotros empezamos a tener conocimiento, nosotros empezamos a ver luz y salimos de lo entenebrecido donde podríamos haber estado, y el corazón se empieza a ablandar. ¿O qué hace Dios? Nos quita el corazón de piedra, hermano,
y nos da un corazón de carne sensible a su palabra. Mire qué importante. Entonces aquí hay que entender consecuencias de tener, hermanos, oscurecimiento, de no conocer, consecuencias de no conocer. Esa es la palabra. Hay oscuridad cuando no se conoce. Podría decir alguien, no, el hermano ya hasta lo bautizamos, el hermano ya está bautizado, pero todavía no tiene luz. Fíjense, hermanos, que hay casos donde, recuerdo que cuando el que era mi pastor en Estados Unidos iba a bautizar a una viejita, hermanos, que todavía llegó con olor a alcohol, y le se acerca una hermana y le dice, hermano, la va a bautizar. Ella todos los días se toma sus alcoholes. El pastor dijo, sí, la va a bautizar. Y después de que la bautizó, hermano, a ella le llegó luz y verdad, dejó de tomar, dejó de alcoholizarse. Entonces ahí es donde podríamos decir nosotros, se empezó a iluminar, entró la luz de Dios, llegó el conocimiento, tal vez poco en ese momento, porque no empezamos con mucho, empezamos con poco, ¿vale? Y entonces, hermanos, al tener esa luz, ella cambió. Al tener conocimiento cambió, empezó a cambiar, empezó a ser mejor y se fue con Dios. Mire qué bendición. Pero ahora imagínese usted, tener oscuridad en la vida, tener un corazón endurecido. Hermanos, eso nos trae una situación difícil porque no estamos dando lugar a que Dios entre a nuestras vidas. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz. Mire lo que dijo Jesús, yo soy la luz. Entonces, Él es el que tiene que alumbrar nuestras vidas. Él es el que tiene que alumbrar donde estamos nosotros, en la situación que estamos nosotros. Y ahí es donde nosotros vamos a decir, Señor, yo necesito que tú alumbres mi vida. Por eso ha leído la Biblia donde dice que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Cuando alguien tiene luz en su entendimiento, su vida es otra. Su vida es otra, va a empezar a vivir una vida feliz y verdadera y bendecida. Entonces, oscurecimiento por no conocer, esa es consecuencia. Ahora, Mateo 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Quiere decir que hay dos cosas que no podemos, bueno, se puede, pero no se debe. ¿Por qué es que llega a errar uno en su caminar? Dice, porque ignora las Escrituras. ¿Y por qué más? Porque ignora el poder de Dios. ¿Se imagina, hermanos? Usted llegó a una iglesia con creencias pentecostales y le decimos, si usted le cree a Dios ahora va a recibir sanidad. Si usted le cree a Dios, usted ahora va a recibir liberación. Si usted le cree a Dios, ahora va a recibir milagros. Y usted los empieza a recibir. Y usted va a decir, esta iglesia es una iglesia de locos. Porque miren todas las cosas que pasan en medio de ellos. Quiere decir que entonces cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, Dios empieza a enseñarnos las Escrituras. ¿Y qué más nos empieza a enseñar? Su poder. Hermano, cuando yo sentí por primera vez el poder de Dios, ¿y saben cómo lo sentí? Hacía yo mi mano así. Y yo sentía cómo la mano de Dios entraba en la mía y me agarraba y me jalaba. Y hermano, sentir eso era para que yo gritara y yo no me detenía, yo gritaba. Sentía la mano y me empezaba a venir un llanto, hermanos, pero llanto. Yo, ay Señor, pero así, hermano. No es que usted dijo que no, yo me soltaba con libertad porque yo nunca lo había experimentado. Era nuevo, hermano. Y Dios me empieza a mostrar su poder. Ay, esto es para asombrarse. Esto es hermoso. Entonces el problema de muchos cristianos por los cuales tenemos consecuencias es de que no escudriñamos la palabra, no leerla, sino escudriñarla. Erráis. ¿Por qué erramos? Ignorando las Escrituras. Hermanos, las Escrituras hay que escudriñarlas. Cuando las escudriñamos,
no hay ignorancia, sino hay bendición. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo, hermanos, allá en Romanos 1:14? Creo que era, si no me equivoco. Y no me avergüenzo, dijo el apóstol Pablo, del evangelio, dijo, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, miren, hermano, la iglesia, para que no tenga consecuencias, hermano, la iglesia tiene que conocer las escrituras y tiene que conocer el poder de Dios que esté ministrando su vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer eso, no somos cristianos de banca, no somos cristianos etiquetados como religiosos, sino que somos cristianos fervientes, llenos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Bueno, eso yo le puse aquí varios versículos de traducción. Ahorita le leí en la Reina Valera 60. En la NBI dice: Jesús les contestó, ustedes andan equivocados. Mire, esta versión lo dice diferente. Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Esa es la NBI. Ahora miren lo que dice la pueblo de Dios para todos. Jesús les contestó: ustedes están equivocados porque no conocen lo que dicen las escrituras, tampoco conocen el poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué consecuencia puede tener alguien que ignora las escrituras y que ignora el poder? El apóstol Pablo decía que el conocimiento envanece, pero el espíritu vivifica. La letra mata, pero el espíritu da vida, dice. Entonces, hermano, usted va a decir: qué tremendo. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a estudiar las escrituras? Es que te está mandando a que recibas conocimiento revelado, que recibas experiencias espirituales, no el que te llene de letra, no que te vuelvas una persona letrada, no, te manda las escrituras para que encuentres el significado de lo que es conocer. Y cuando tú conoces ese significado, el poder de Dios empieza a manifestar en tu vida. Y ya no vas a hacer cosas dudando, sino que vas haciendo las cosas con convicción y con seguridad. Y vas a estar diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Mire, hermano, confesar eso es confesar victoria. Cuando el enemigo de un cristiano bien convencido, bien seguro y bien establecido lo ataca, pero sabe que no va a ser fácil entrar en él y que puede salir derrotado el enemigo. ¿Por qué, hermano? Porque uno está basado en lo que es el poder de las escrituras y el poder de Dios. Amén. Bueno, sigo. Vergüenza espiritual. 1 Corintios 15:34. Reaccionen, entren en razón y salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y digo esto para que les dé vergüenza. Es la palabra y es para todos. ¿A quién le dijo esto el apóstol Pablo? Reaccionen, entren en razón, salgan del pecado, pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios. Y digo esto para que les dé, ¿qué dice? ¿A quién le dijo eso? ¿A los cristianos o a los mundanos? A los cristianos, hermano. Reaccionen, hermano, le dijo el apóstol ahí. Algunos de ustedes andan en pecado y no conocen a Dios, les dice. A la vergüenza de ustedes lo digo. ¿Por qué, hermano? Por eso lo que decía al principio, que algunos justifican su pecado. Yo porque soy joven, yo porque soy adulto, y yo porque no tengo pareja, yo porque es que lo otro. No, hermanos, no justifiquemos el pecado. Pecado. Y decir: yo aborrezco eso, porque Dios también lo aborrece. Y no, hermanos, consentirse, ¿verdad? Yo me doy unos que otros gustos, pero no todos, ¿verdad? Para que no ofenda tanto a Dios. No, hermano, no es que te das uno u otro gusto. Tienes que entender que
que si no quieres vivir consecuencias por causa del pecado, tienes que salir de la vergüenza en la que estás. Por eso dice, algunos no conocen a Dios y para vergüenza suya lo digo. Bueno, hermano, se da vergüenza de que alguien está en la iglesia y no sabe que cómo está viviendo no es correcto porque no tiene conocimiento. Ese silencio no sé qué me diga, pero diga siquiera amén, hermano. Sí, hermano. Aleluya. ¿Verdad? Dice, miren, a vergüenza de ustedes no conocen a Dios. Ahora digo, así sencillito, porque eso no va a entender, a todos les pega la revelación de eso que les voy a decir. Cuando alguien dice, te voy a contar un chisme, pero no se lo voy a hacer rápido tiene el chisme. Ahora le pregunto, ¿es pecado? ¿Es pecado? ¿Es pecado? Sí, ¿verdad? ¿Qué diría ella el apóstol Pablo? Para la vergüenza de ustedes lo digo. Ustedes deberían de conocer que esa vida ya pasó para nosotros. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y si eres nueva criatura, tienes que cambiar esas cosas por las nuevas. Decir, Señor, yo ya no tengo que estar ahí. ¿Por qué? Porque no quiero vivir la consecuencia de la vergüenza. Quiere decir que muchas veces uno tiene vergüenza y confrontaciones, hermano, porque uno no conoce a Dios. Mire qué importante. Ahora sí usted, pero qué clase de vergüenza. Ahora mire cómo lo dice la NBI. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Usted va a decir, hermano, pero si aquí estamos cada domingo, no faltamos al culto, hermano. Pero el asunto es, ¿qué tanto estamos asimilando la enseñanza? ¿Qué tanto la estamos entendiendo? ¿Qué tanta revelación nos está llegando? O ya nos dio sueño, hermano. Mire qué tremendo. Consecuencias por no tener conocimiento, vergüenza. Ignorancia voluntaria. La ignorancia voluntaria, ¿sabe usted qué es eso? Son herencias de nuestros ancestros. El ignorar, porque los ancestros no nos enseñaron cómo buscar de Dios para que nos diera conocimiento. Me voy rápido. Ignorancia por negligencia, falta de crecimiento. Dice aquí el apóstol Pablo, muchos de ustedes ya deberían de ser maestros, pero no lo son. Quieren que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo después de tantos años. Quiere decir que no conocían y no conocen hasta el momento en que los hacía, hermano. Entonces quiere decir que eso es por negligencia de las personas, porque no se preocupan por su bienestar espiritual, no se preocupan por avanzar y estar más cerca de Dios. La pregunta, ¿se acuerda usted que a Jesús le hicieron una pregunta, Señor? O le dijeron, Señor, yo quiero que uno de estos mis hijos se siente a tu lado y otro a tu lado cuando vengas en tu reino. ¿Y qué dijo Jesús? No me he dado a mí quien se siente a mi diestra y a mi siniestra. Y dijo, el que quiera ser grande en los cielos tiene que ser el servidor de su hermano aquí en la tierra. Y hermano, enseñó un principio de humildad, ¿verdad? Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene conocimiento de humildad? Somos humildes. A ver, nadie dijo amén, sí, no. Somos humildes. Unos casi le dicen al pastor, pastor, no me voy a hacer eso porque yo me voy de la iglesia porque el pastor me lanzaba, me enseñó que no lo oí. Mira lo que te digo, que nosotros no podamos entender por qué tantas consecuencias nos vienen muchas veces y no avanzamos. El ignorar, hermanos, nos trae consecuencias. Porque no hemos dado lo que debimos de haber dado muchos años. Yo le dije, hermano, ¿cuántos años tiene la iglesia? 20.
y yo le dijera, ¿usted sabe quién es el Espíritu Santo en la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Y usted sabe cuál es su función? Más o menos. ¿Y usted sabe cuál es el lugar que ocupa en la Trinidad? El más grande. Yo le dijera, hermanos, ¿se dan cuenta que no conocen? Entonces, ignorar por negligencia hace que retrocedamos por muchos años. Mire, ignorar por endurecimiento también tiene consecuencias. Ignorancia heredada. Qué tremendo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Dios manda a los hombres que ahora se arrepientan en todo lugar. Ahora mire, el valor del conocimiento. ¿Cuál es el valor del conocimiento? ¿Cuál es el valor que le damos nosotros al conocimiento, hermano? Mire, sí, eso es importante. Hay hermanos que a veces me llaman por teléfono, pastor, le aviso que hoy no voy a poder estar. Pastor, le aviso que hoy no voy a poder predicar. Y yo digo, puros cuentos. Porque no asumen su responsabilidad. Puros cuentos, puros pretextos por no asumir su responsabilidad. ¿Y sabe por qué lo hacen muchos de esa forma? Porque ignoran las bendiciones que Dios ministra cuando uno tiene un compromiso. Si nosotros, hermanos, supiéramos todas las bendiciones que Dios nos ministra cuando venimos a cumplir con un deber que Dios nos ha puesto, hermanos, no dejaríamos de hacer las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Hay veces que los hermanos me dicen, pastor, ore por mí porque estoy bien enfermo. Ay, si supiera, digo, esta persona si apenas llegué. Apenas aguanté a llegar, digo, pero vamos a orar. Y uno ahí con ánimo, vamos a echarle ganas. Y yo también estoy enfermo, pero vamos a echarle ganas, ¿eh? Y Dios nos sana a los. O llego a predicar bien enfermo y salgo sano, hermano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender el valor que tiene el conocimiento de lo que Dios nos pone a hacer. Usted dirá, ¿yo qué hago aquí sentado? Hace bastante. ¿Qué hago aquí sentado? Hace bastante. ¿Por qué? Porque Dios lo está capacitando. Dios le está dando capacidad para lo que lo va a poner a hacer. Dios le está dando entrenamiento para lo que lo va a poner a hacer. Entonces tiene un valor ese entrenamiento, hermano. Y el discipulado del hermano, esto nunca lo había visto en Estados Unidos. Yo pagaba $950 por un pequeño curso y no se compara con esto. Yo le dije, déme la mitad a mí. Hermanos, ¿cómo dice la Biblia? Compra la verdad, no la vendes. Tiene un valor muy grande, pero no para venderla, sino para darla de gracia. Y ahora mire, aquí llegamos al punto culminante importante. Proverbios 1:7, el valor del conocimiento. El temor del Señor. A ver, ayúdenme a leerlo. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Oiga, hermano, qué tremendo, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Los necios desprecian el conocimiento inspirado de sabiduría y la disciplina. Hay hermanos que uno les dice, hermanos, ¿a qué hora tiene que estar para servir? Ay, pastor, es que no pasaron luz, ni los taxis, ni los Uber, ni los Didi. Entonces a eso no tienen que decirle, hermanos, ¿por qué llegan tan tarde, hermanos? Ustedes saben el valor que tiene el conocimiento. Por eso el Proverbio 2 dice, si como a la plata la buscares, y como a tesoro la escudriñares, entonces tendrás el conocimiento de Dios. Y hermano, que te digo, ese versículo porque viene adornado con una figura, ¿no?
¿Cuántos de ustedes buscan la plata? Y se esfuerzan para buscarla. Hay hermanas que se van a las 5 de la mañana, otros a las 4 de la mañana, otros a las 8 de la mañana. Pero el asunto es de que buscan la plata, ¿sí o no? Y si le tocara buscar tesoros, por eso aquí entra a otro punto más fuerte. Si como a tesoros la buscares, entonces vas a tener el conocimiento. Quiere decir que se está hablando de una forma, tal vez no sé si yo le doy el término a la palabra completa, de una forma ambiciosa. ¿Será que Dios está diciendo si me buscaran de una manera ambiciosa? Así estará diciendo. O con unas ganas de tener dinero, con unas ganas de mejorar tu vida, con unas ganas de mejorar tu casa, con unas ganas de tener un mejor vehículo, con unas ganas de vivir mejor. Si así me buscas, entonces vas a tener conocimiento. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios como a plata, ni como a tesoros. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque un tesoro hay que escarbar para encontrar. Hay que profundizar para hallar. Hay que saber cuál es el tesoro en medio de las piedras. Porque pueden haber piedras que parecen tesoro y no son tesoro. Entonces por eso es que el Señor dice, si me escudriñares como a tesoro, entonces vas a tener el conocimiento del Altísimo. Entonces miren hermanos, ahí es donde necesitamos llegar. Darle el valor que el conocimiento tiene. No conocimiento intelectual, porque el intelectual de cualquier forma se obtiene por libros, por computadora, por tablet, por celular, como sea. Pero espiritual, conocimiento espiritual tiene un valor muy grande, porque viene por la revelación de Dios. Ahí sí que hay que doblar rodillas, ahí sí que hay que clamarle a Dios y ahí sí hay que decirle a Dios, por favor, háblame. Y mire cómo dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cuándo es que uno aprende a andar como es digno del Señor? Cuando uno empieza a conocer a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mira, hermano, quiere decir que no te quedes en Bible o en kinder, no te quedes ahí, síguele. Hay mucho que conocer, hay mucho que recibir de parte de Dios, pero Dios quiere ver qué valor le das tú al conocimiento. Cuando le das valor, y ves que algo es importante, lo apuntas, le tomas una foto. Algo así, pero te llevas eso que te gustó. Tesoros que te llevas a tu casa y que te lo llevas a tu conocimiento. Ni yo no voy a pedir que se ponga aquí. Le pones el título de señal. Dios no quiere que usted viva una vida de lamentos, de tristezas, donde siempre se esté pegando. Dios quiere que salga de ahí, de las consecuencias, y que entre, como dijo David, en mi angustia que al Señor. Y Él me oyó, Él se inclinó y oyó mi clamor, y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mis pies sobre roca firme, y puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a Jehová. Hermano amado, hermanita, el Señor te ama tanto, Él se preocupa por ti. Él no quiere que tú vivas lamentándote con puras consecuencias. Él quiere que tú tengas un cántico nuevo en tu boca, donde tú digas, qué lindo, qué bello, qué hermoso es el Señor, porque ha hecho tantas cosas en mi vida. Por eso es que la Biblia dice que diremos cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros.
Contaremos por grandes cosas ha hecho el Señor. Ahí donde está, empieza a hablar con el Señor. Empieza a decirle: Señor, yo quiero conocerte, pero quiero que primero perdones mis pecados, perdones mis lamentos, Señor, y me ayudes a ser un vaso útil para la gloria de tu nombre. Me ayudes, Señor, a ser una lámpara que alumbre en el lugar oscuro, Señor, que yo traiga luz y verdad a otros, que otros caminen al ver mi vida, Señor. Busquen tu rostro porque están viéndote a ti, Señor, en lo que yo hago, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Levanta tu iglesia con poder, Señor. Levanta tu iglesia con conocimiento. Levanta tu iglesia, Señor, de su enfermedad, de su dolor, de su angustia, de su depresión, de su ansiedad. Levanta tu iglesia. Mire, voy a orar por los que han estado pasando momentos depresivos, momentos de ansiedad, momentos de lucha, momentos de enfermedad, porque el enemigo ha estado atacando. En el nombre de Jesucristo, Padre, vengo en la autoridad que me has dado, atando los demonios de enfermedad, atando los demonios de dolencia, ordenando a los espíritus de enfermedad que suelten los dientes en el nombre de Jesucristo. Que suelten los riñones, que suelten el corazón, que suelten la próstata, que suelten los huesos en el nombre de Jesucristo, que suelten los oídos, que suelten el sistema sanguíneo, que suelten el sistema respiratorio. En el nombre de Jesucristo, yo le ordeno a todo espíritu de ansiedad, depresión, tristeza, que se vaya fuera en el nombre de Jesucristo. Yo ordenamos espíritu de enfermedad fuera de estos cuerpos por el poder de la palabra, Señor. Yo ordeno que todo espíritu que ha venido a traer consecuencias se vaya ahora. Señor, sabemos que tú has perdonado nuestra deuda. Y jamás subirá a mandar a Masaya. Y la mansa quiera masanda. La masira mandó se queda. Para llama que te vacía. Dice el Señor, hija mía, Dios mío, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy tu Dios amoroso, yo soy tu Padre que te ama y te consuela en tus momentos difíciles. Yo soy quien sustenta tu vida. Yo siempre he estado al tanto de ti, dice el Señor, aún en tus momentos difíciles. Ahí he estado para ayudarte. No temas, no temas, sé valiente. No temas, sé valiente y esfuérzate, porque vas a tener grandes victorias que yo he preparado para ti y para los tuyos, dice el Señor. Ponte la mano ahí donde está tu enfermedad. Ponte la mano ahí donde está tu dolencia. Y dile: en el nombre de Jesucristo, espíritu de enfermedad, yo te ordeno que te desarraigues y que te vayas fuera ahora mismo. Fuera ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Fuera ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Me vas, espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesucristo. Por tus llagas hemos sido curados. Señor, sana los hermanos que están enfermos en sus casas y no han podido venir por enfermedad. En el nombre de Jesucristo, enviamos la palabra a sus casas, pidiendo que tú los sanes, que tú los levantes con tu poder y tu gracia, papito. Y así pedimos hoy que abundantes bendiciones sean sobre tus hijos, sobre tus hijas, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermano. Los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia, la paz, la alegría, el gozo de nuestro Dios sea sobre tu vida. Que abundantes bendiciones colmen tu vida. Ay, la machena manda aquí a pasar. Gracias, papito. Muchas gracias. Dile gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por estar con nosotros.